Hasta el mes recién pasado, el diario El Comercio estuvo publicando la colección Arte Universal, compuesta de 15 tomos, y un tomo suplementario que es un diccionario de términos artísticos y arquitectónicos. Este es el diccionario. Diccionario de términos artísticos y arquitectónicos. No es un solo autor, hay textos de varios especialistas, exactamente 11 especialistas. Es una publicación madrileña que para esta edición ha cedido sus derechos a las producciones Cantabria, SAC, es decir, Sociedad Anónima en Comandita o Comanditaria. Tengo entendido que se trata de una empresa del diario El Comercio. Este diccionario tiene 287 páginas y numerosas ilustraciones en colores. Como es un lexicón artístico arquitectónico, lo primero que se nos ocurre es buscar sendos artículos sobre arte y sobre arquitectura, ¿no? En general. Bueno, no hay ningún artículo sobre arte. Así, sobre arte a secas no lo hay. Pero sí hay artículos acerca del art brut, del art nouveau, arte abstracto, arte clásico, arte conceptual, arte figurativo, artes decorativas, arts and crafts, artes y oficios, etc. De todo esto hay artículos, pero no hay ningún artículo que nos explique o que trate de explicarnos lo que es el arte, ningún artículo que nos defina el arte. Yo no pido una definición pues cabal y definitiva de arte, no, pero al menos pues un intento de definición para saber de qué estamos hablando. Pero si no, podemos estar hablando de otras cosas que no son cosas precisamente artísticas, ¿no? Bueno, vean, para subsanar esta llamativa omisión, me voy a permitir leer mi propia definición de arte, que compuse hace ya varios años, exactamente hace 7 años, y que desde entonces no he modificado, porque me sigue pareciendo una definición aceptable. Yo no digo que sea pues la única ni la mejor, ¿no? Pero es una definición bastante aceptable. Y dice así: arte es la actividad mediante la cual, valiéndose de la materia, la imagen, el sonido o la palabra, el hombre que tiene el don o talento y ocasionalmente el genio de expresarlo, expresa lo material o lo inmaterial y crea, reproduciendo la realidad o modificándola parcialmente o inventándola totalmente, plasmando sus imaginaciones y fantasías y manifestando sus simbolismos. La obra de arte tiene belleza, esto es un conjunto de cualidades que conmueven positivamente el ánimo y producen un deleite espiritual y un sentimiento de admiración. Algo así como lo recién leído pudo figurar en este diccionario, ¿no? Para orientar al lector. Pero no figura pues ni algo parecido ni nada, no hay un artículo sobre arte. Ahora, en cuanto al artículo dedicado a la arquitectura en general, ¿no? Bueno, es un artículo que tiene 6 palabras. Dice: arquitectura, arte de proyectar y construir edificios. Ahí son 6 palabras, pues. Bueno, esta definición es insignificante por pequeña, es una definición que mueve a risa, es una definición irrisoria. Yo me pregunto qué habría dicho Vitruvio ante definición tan chapucera. En el artículo, a propósito de Vitruvio, en el artículo diátesis, se dice que la diátesis no es la armonía clásica y vitruviana,
con que se disponen los diversos elementos de una obra arquitectónica. Entonces, claro, el lector común y corriente, al ver el adjetivo vitruviano, sospechará, digo, ¿no?, que se refiere pues a Vitruvio, pero tal vez querrá saber algo sobre Vitruvio, pues no hay ni un artículo sobre Vitruvio. Entonces, claro, tendré que comunicar a este lector que el adjetivo vitruviana significa relativo o perteneciente a Vitruvio, ingeniero y arquitecto romano del siglo I antes de Cristo, y que compuso un tratado muy importante de arquitectura que siglos después, a partir del siglo XV, por ediciones y por copias, influyó bastante en la evolución del clasicismo europeo. Después de la siguiente pausa continuaremos examinando este diccionario. Debió haber pues en este lexicón un artículo dedicado a Vitruvio. No lo hay. Pero sí hay, en cambio, artículos dedicados a personajes mitológicos. Por ejemplo, un artículo sobre Demeter, otro artículo sobre Poseidón, también hay un artículo sobre Zeus, sobre Afrodita. Pero se buscará en vano un artículo sobre Gaudí, por ejemplo. O para citar a otro célebre arquitecto, tampoco hay un artículo dedicado a Frank Lloyd Wright. Grandes omisiones. Vitruvio, que según dije no ha merecido en esta hora ningún artículo, está concretamente mencionado en la página 116 en el artículo titulado Emplecto, que es un término de Vitruvio, ¿no? Y entonces ahí está explicado el término, ¿no? Entonces con ese motivo mencionan concretamente a este arquitecto romano. En el artículo correspondiente a Flaturario se dice que este es el operario encargado de fundir los costeles para la acuñación. Cuando yo leí esto, díjeme para mis adentros, seguramente habrá un artículo acerca de la palabra costel que yo no conozco. Entonces me puse pues a ver si había el tal artículo y no lo hay, ¿no? Entonces dije, pues yo no sé lo que es costel. Ahí la teleaudiencia en general tampoco sabe qué cosa es costel, porque es un término técnico, ¿no? Entonces tuve que recurrir al DRAE, en cuya última edición se dice de costel lo siguiente: disco de metal dispuesto para recibir la acuñación en la fabricación de las monedas. Esta definición debió figurar aquí en este diccionario, pero no figura. Los señores que han compuesto este diccionario han supuesto, ¿no?, que el público sabe lo que es costel, ¿no? No sabe, pues, ¿no? En esta obra que vengo comentando hay un artículo dedicado a la acuarela y otros dos acerca de la pintura al encausto y de la pintura al fresco. Pero no hay ningún artículo dedicado a la pintura al óleo, ni tampoco hay ningún artículo dedicado a la pintura al pastel. ¿Por qué? No lo sé. En el artículo bodegón se dice que el bodegón equivale a la naturaleza muerta. Falso. ¿Por qué digo que es falso? Porque en la naturaleza muerta hay algún animal muerto. Generalmente una perdiz, ¿no? Un faisán. Y en el bodegón no hay animales muertos. Hay frutas y comestibles, no hay animales muertos. Entonces, ¿cómo van a decir, como dicen, que una cosa equivale a la otra? No equivale. En la naturaleza muerta hay algún animal muerto. Así es. No, yo creo que confundir lo uno con lo otro, confundir el bodegón con la naturaleza muerta, es una manifestación palmaria de ignorancia.
del paisaje, ¿qué dice esta obra? Dice lo siguiente: pintura que pretende imitar un exterior natural. Que pretende imitar un exterior natural. Vean, una isla, por ejemplo, ¿no? Una isla es un exterior natural. Supongamos que yo pinto o intento pintar una isla. La pregunta es, ¿habré pintado un paisaje? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque no hay paisaje marino. El paisaje, y esto está en todos los tratados de paisajística, el paisaje es siempre de tierra firme. Y cuando se trata de una representación del mar, entonces se dice que es una marina. Entonces aquí no está aclarado en absoluto eso, pero en absoluto. Hay otra cosa, es un despropósito afirmar que el paisaje pretende imitar un exterior natural. ¿Pretende imitar? El célebre paisajista inglés Turner, William Turner, ¿pretendió imitar a la naturaleza? Se ve que lo que han escrito no han visto los paisajes de Turner. Bueno, para mencionar a un gran paisajista y otros, por supuesto, ¿no? El paisaje no es ninguna imitación de la naturaleza, sino una recreación libre y bella de la naturaleza, a través de una vivenciación particular de esa naturaleza, que se manifiesta, que se traduce pictóricamente en una obra de arte. No considerar esto es estar pues completamente al margen de la verdadera significación y trascendencia en arte del paisaje, ¿no? Vean, en un libro reciente sobre Teófilo Castillo, con un texto de Élida Román, que aquí tengo, mostraré a ustedes este libro. No me lo han enviado, dicho sea de paso. Este libro también yo lo he comprado con mi peculio. Aquí el libro Teófilo Castillo, ¿no? El texto es de Élida Román. Y en la página 78 se lee lo siguiente, presten atención. El paisaje, uno de los grandes temas de la pintura, no se limita a una reproducción más o menos fiel de lo que llamamos realidad. Es una construcción cultural, pieza fundamental para el desarrollo del concepto que alberga la relación subjetiva entre el ser humano y su medio. No es un mero tema pictórico o de composición arquitectónica. Y su práctica, resuelta de formas variadas a través del tiempo, ha sido motivo para ciertos movimientos vanguardistas del siglo XX, dando resultados como el Land Art o Earth Art, que pone el acento en esta relación vivencial, buscando expresar la idea antes que la fidelidad de imagen. Paisaje, ha dicho Javier Maderuelo, paisaje no es un nuevo lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y de sus elementos constituyentes. La palabra paisaje, con una letra más que paraje, reclama también algo más, reclama una interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia de una emotividad. Claro, vean ustedes esto que acabo de leer acerca del paisaje, sopésenlo y considérenlo detenidamente y compárenlo con la ridiculez, ¿no?, que consta en este diccionario, según la cual en el paisaje se intenta, se pretende, ¿no?, imitar a la naturaleza, ¿no? Yo no sé quién ha escrito eso, ¿no?, pero me parece algo absolutamente inaceptable, ¿no? En el artículo Calipigia leemos que Calipigia es un sobrenombre que se da a las estatuillas de Venus, Afrodita, que se encuentra desnuda y es vista desde la espalda. ¿Y qué significa?
literalmente, calopigia, significa literalmente la de hermosas nalgas. En primer lugar, la palabra calipigia no es un sobrenombre, sino un sustantivo con que se nombra la belleza nalgal femenina. La mujer de culo bello es calipígica. Las estatuillas venusinas o afroditanas son calipígicas. La palabra calipigia se compone del prefijo de origen griego, cali, que significa bello o hermoso, y del término griego pigé, que significa nalgas o nalgamenta. ¿No? Esta pigia de calipigia es la misma pigia de esteatopigia, ¿no? Que es el desarrollo así impresionante de la nalgamenta. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volveremos. En el segmento anterior decía que la pigia de calipigia es la misma pigia que tiene el vocablo esteatopigia, que se aplica generalmente a las mujeres de los hotentotes, ¿no? Que tienen un desarrollo nalgal impresionante, ¿no? Tienen mucha grasa sólida en el trasero. Esteato significa grasa sólida y pigue significa nalgas. Es una adiposis exagerada del trasero, ¿no? Las mujeres esteatopígicas tienen un culo inmenso y son muy buscadas, porque el gran trasero, el culo inmenso, según una creencia universal, trae buena suerte y protege contra el infortunio. Por eso esa insistencia en todos los medios, ¿no?, de mostrar a mujeres culonas, ¿no? Porque no solamente se trata de algo relacionado con el puro apetito sexual, sino con el deseo de que no nos pase nada malo. Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, un buen culo, entonces eso es garantía de que vamos a tener suerte y de que no nos va a suceder ninguna desgracia. Es una creencia universal, ¿eh? Es tan universal como la creencia en el mal de ojo. Bien, aquí concluyen mis comentarios acerca de este diccionario de términos artísticos y arquitectónicos. Dicho así resumidamente, no lo recomiendo porque es una obra notoriamente deficiente, en la que para colmo y remate no hay un artículo sobre el color, siendo el color como es tan importante en arte. Es increíble que no hayan incluido un artículo sobre el color. No hay un artículo sobre el color. Bien, he recibido algunos correos electrónicos. Un señor me dice que el nombre completo de la Universidad San Martín de Porres, a él le parece que hay una preposición de más, porque el nombre, según dice la universidad, dice Universidad de San Martín de Porres. A este televidente le parece que el primer D está de más, que debió decir, o que debe decir, Universidad San Martín de Porres. Pero este es curioso, porque el habla generalmente tiende a la restricción preposicional e incluso a la eliminación preposicional. En este caso hay un fenómeno contrario, ¿no es cierto? Hay una especie de exceso preposicional, cosa que es, repito, va contra la norma común del hablante, ¿no? Yo recuerdo a este propósito que hace ya mucho tiempo había traducciones disparatadas, todavía las hay, había traducciones disparatadas del título de una famosa canción francesa. El título dice La Vie en Rose, ¿no? Y entonces esto se traducía como La Vida Rosa o la vida en rosa, ¿no? Ambas traducciones son disparatadas. Luego se dijo, ya con mayor propiedad, La Vida color de rosa. Pero la traducción correcta, verdaderamente correcta,
también tiene, como la Universidad de San Martín de Porres, dos preposiciones, porque la traducción correcta de la vida en rose es la vida de color de rosa, ¿no? Pero repito, ¿no? En este caso, eso que a usted le parece que está de más, no está de más. Decir, como dicen los directivos de esta universidad, que es Universidad de San Martín de Porres, es correcto. Y acá ha usado bien el adjetivo correcto, ¿no? Porque ahora el adjetivo correcto, como ya manifesté anteriormente, se usa para todo, ¿no? Me encuentro con un amigo y le pregunto, oye, ¿es verdad que vas a ir mañana al matrimonio de Lucila? Correcto. ¡Ja! ¿Qué tiene que ver eso? No sean brutos. Eso es un anglicismo absoluto. Luego, otro televidente me pregunta si ya se pusieron de acuerdo los científicos respecto a los virus. Es decir, si ya están de acuerdo en que son seres vivos, porque la pregunta que se vienen haciendo desde hace 80 años los científicos es si los virus son seres vivos. Entonces este televidente me dice si ya se sabe que lo son o que todavía no se sabe. Bueno, efectivamente, vea usted, señor, hace 80 años pues que vienen discutiendo los científicos si los virus son seres vivos. En un sentido convencional, en un sentido en que entendemos todos normalmente lo que es la vida, no son pues seres vivos, evidentemente, ¿no? Un ser vivo, para comenzar, pues respira, tiene metabolismo, ¿no? Una serie de otras cosas, ¿no? Pues los virus no respiran, no tienen metabolismo, nada, entonces en ese sentido no son pues seres vivos, es evidente, ¿no? La gente está demasiado convencida, ¿no? de que son seres vivos. Yo hace unos meses, no, el año pasado me parece, sostuve una conversación con el doctor Eduardo Gotuso, que es entre los nuestros uno de los mayores especialistas en virus. Entonces le dije, estimado doctor, lo voy a poner en apuros. La pregunta es, ¿los virus son seres vivos, sí o no? Como el doctor Gotuso es una persona pues muy enterada, con mucha experiencia, me dijo, vea usted, eso depende de la definición que usted tenga de vida. Y como usted sabe, no hay una definición unívoca de vida. Entonces, comencemos más bien por ahí. No por el hecho de que si son o no son seres vivos, no. ¿Cuál es su definición de vida? Bueno, le dije, vea, yo acabo de leer un texto del científico español Juan Oró, y este científico informa que actualmente la ciencia distingue 10 clases de vida. 10. ¿Y cuáles son las 3 últimas clases de vida? Me dice. Bueno, la octava, los virus complejos. La novena, los virus simples. Y la 10ª, la vida molecular. Entonces están pues en extramuros los virus, no están en las barriadas de la vida, pero son, ahora ya son reconocidos como una forma de vida, ¿no? Pero todavía algunos científicos, me parece que con mucha razón, se resisten a admitirlo. Porque, entre otras cosas, los virus, o algunos de ellos, no todos, por ejemplo el virus del tomate sí, el virus que ataca al tomate sí, son cristalizables. Y la cristalización es todo lo contrario de la vida, tal como normalmente la entendemos, ¿no? El hecho de que el virus sea cristalizable significa que tiene todas sus moléculas iguales, como un cristal. Y eso es exactamente lo contrario de la vida, pues. Entonces no puede ser. Entonces yo le dije al doctor Gotuso, a mí me parece, como han sostenido algunos científicos, y con bastante fundamento, que los virus, en estricto sentido, no son seres vivos, sino que son una forma intermedia entre la vida propiamente dicha y la materia inerte. Y los virus están ahí, ¿no? A medio camino, entre una cosa y la otra, ¿no? El doctor Gotuso me dijo, yo no estoy demasiado convencido de ello. Pero yo sí estoy bastante convencido de que los virus son una forma intermedia, ¿no? Es una forma rarísima de vida, ¿no? Completamente rara. Hay virus filtrantes, ¿no? O sea, tan minúsculos, tan absolutamente minúsculos, que son capaces de pasar por los filtros más finos. Por eso se llaman filtrantes y también se llaman ultravirus. A propósito de esto,
¿Qué me dicen ustedes de los cubrebocas que se han puesto a cierto punto de moda, y aparentemente con razón, por la influenza porcina? Un televidente me pregunta que por qué no reconozco yo que el mandamiento nuevo que nos trajo Jesús es una contribución original de Jesús, porque nadie había dicho aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y que eso lo dijo Jesús, pues, y enhorabuena que lo dijo, y en ese sentido es según el televidente, un revolucionario del amor. Vea usted, señor, en primer lugar, esa no es una originalidad de Jesús. O sea, no es una originalidad neotestamentaria. Eso ya figura en el Antiguo Testamento. Entonces, en todo caso, pues es una originalidad veterotestamentaria. Pero no es una originalidad de Jesús. ¿Sabe dónde está eso? En el libro del Levítico. Y le leo exactamente el capítulo y el versículo, capítulo 19, versículo 18. ¿Sabe lo que dice? Escuche. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el gran historiador de la historia del cristianismo, Charles Guilibert, de la Sorbona, ha dicho lo siguiente, presta atención: los preceptos éticos de Jesús no tienen ninguna originalidad y pertenecen a la sabiduría bíblica, a la sabiduría rabínica e inclusive a la sabiduría de los demás pueblos. Y tratar de probar lo contrario es perder el tiempo. Entonces, por favor, pues, no, yo no voy a tratarlo por gusto, pues. ¿Por qué parece? Recuerde usted el reto áspero del mitólogo Steudel. Agradeceré mucho a cualquier teólogo católico que me traiga una sentencia de Jesús, un dicho de Jesús que yo no le pueda demostrar que ya se había dicho antes. Ningún teólogo fue y lo desafió, nadie, porque no podían. Pues. Así de sencillo, estimado señor. Bien, después he recibido Julio en el Rosedal, Memoria de una escritura. Los editores de esta obra, relacionada con Julio Ramón Ribeiro y toda su cuentística y novelística, los editores son Crisanto Pérez Esaín y Víctor Palacios Cruz. Este es el libro publicado en Piura, en la Universidad de Piura, ¿no? Una obra multiautoral. Veo que aquí entre los contribuyentes está Jorge Coaguila, que ha escrito sobre lo trágico y lo cómico en Julio Ramón Rivero. Dicho ese de paso, este trabajo y el siguiente de Irene Cabrejos, que también es sobre el humor, ya los incluí en mi bibliografía sobre el humor, el chiste y la comicidad. Tengo una bibliografía al respecto, ¿no? Hay acá un dato, bueno, voy a leer el libro que lo acabo de recibir, ¿no? Aquí hay algo que me ha gustado. En la página del copyright normalmente se pone, ¿no? Impreso en el Perú, se pone así en español, y luego se pone en inglés, printed en Perú. Pero cuando se pone printed in Perú, se elimina la tilde de Perú, porque en inglés pues no existe la tilde. Y entonces, en una manifestación absoluta de servilismo, ¿no? De un colonialismo descarado, entonces nosotros eliminamos. ¿Por qué? Porque como los gringos la eliminan, entonces también pues para darle gusto a los gringos. Pues ¿qué será? Pues, ¿no? Bueno, aquí han tenido el acierto, y felicito a la gente de Piura y a la gente concretamente que publicó esto. Han tenido el acierto de poner printed in Perú, y acá Perú está con tilde, como debe ser, pues, ¿no? ¿Por qué llevarles el apunte a los señores que no tienen tilde? ¿Lo sentimos mucho? Pues nosotros lo sentimos mucho. ¿No? Así de sencillo. Muy bien, ¿no? Muy bien, por lo menos eso está muy bien. Ahora lo leeré, pues ya les comentaré el asunto. Acabo de recibir 2 libros de mi estimado amigo José Luis Montoya, unos versos titulados Este otoño, y Atardecer, relatos y versos del mismo autor. Siempre me sorprende gratamente con una nueva manifestación de su saber y de su sensibilidad. José Luis Montoya,
También he recibido de Marcel Velázquez Castro, que es el compilador, La República de Papel, Política e Imaginación Social en la Prensa Peruana del siglo XIX. Este libro. Y luego, el último número de Perú Económico, que es el último número. Hay ahí fotografías y un artículo muy interesante que recomiendo a ustedes sobre las chalequeras, las que alquilan celulares, ¿no? Y es un gran negocio. Yo no sabía esto, pero está muy bien documentado y ahí están las fotos y todo. Efectivamente hay chalequeras en todas las esquinas, ¿saben? ¿No? Y dicen que es un gran negocio porque les cuesta pues ahora un celular 50 soles máximo, ¿no? Y eso lo sacan en un par de días. Ah, sí, es un negocio redondo. Luego la revista Diplomacia. Aquí en la carátula está Ingrid Iribarren. Ingrid Iribarren. Quiero que ustedes se fijen en la fotografía. Esta fotografía es una fotografía más de una tendencia ya muy generalizada, como yo diría, pues en muchísimos países, ¿no? En Norteamérica no tanto, en ciertas publicaciones serias realmente, que no han cedido a esta tendencia que ha promovido y promueve la fotografía digital, ¿no es cierto?, de borrar todas las imperfecciones, todas las pecas, arrugas y todo. Entonces nos muestran a una persona, en este caso, a una persona que tiene un atractivo real y una belleza natural, pero con sus manifestaciones del paso del tiempo, ¿no? Entonces le borran todo y entonces aparece algo absolutamente irreal y que no es grato a la vista, por lo menos para quienes hemos visto y vemos fotografías de gran calidad en las publicaciones del exterior. Una fotografía así es una fotografía corriente. Esto de acá es corriente. Cualquiera que sepa manejar esto, de limar todo esto y de pulirlo, lo puede hacer. Pero eso yo no le veo mérito ninguno. Y además nos presentan a una persona que cuando la conocemos en la realidad no la podemos reconocer. Porque en la foto es una cosa así limpia, sin pecas, sin arrugas, nada. Cuando la vemos, pues, ay Dios, ahí está la verdad, ¿no? Pero es así, pues, es una tendencia muy, muy amplia. Un libro titulado Organización y Participación Política en el Perú antes y durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de José Carlos Fajardo. Aquí hay una colocación incongruente de partículas según la academia. Acá dice antes y durante el gobierno de Velasco. Según la academia, no se debe decir antes y durante. Eso es incongruente. Entonces, según la academia, se debe decir, o se debería decir en este caso, antes del gobierno de Juan Velasco Alvarado y después de él. Esa es la redacción correcta. Pero por supuesto nadie hace caso de eso, ¿no? Porque incluso algunos dicen antes, durante y después del gobierno, ¿no? La academia dice que eso de antes, durante y después es peor todavía porque eso es más incongruente. Y es cierto, lo que pasa es que construirlo de otra manera es más difícil. Y que entonces ahora pues hay un facilismo y entonces todo lo hacemos fácil, pero lo hacemos mal, pues, ¿no? A propósito del gobierno de Juan Velasco Alvarado, escribí recientemente un artículo sobre el vocablo ayayero. Y lo escribí porque una persona muy gentilmente me alcanzó sus propias consideraciones sobre el origen de este término, es decir, como significativo de adulón, ¿no?, de sobón, ¿no?, ayayero. Y él se remontaba al siglo XIX y hacía un entronque muy ingenioso, dicho sea de paso, con la lengua inglesa, etc. Bueno, porque ahí hay una expresión de la marina inglesa, entonces, con la que los marineros manifiestan su asentimiento ante la orden recibida por el capitán, ¿no? En fin, bien. Pero yo por eso entonces decidí reunir mis propias consideraciones y compuse un breve artículo. Y entonces, brevísimamente les digo algo sobre el vocablo ayayero. No se puede documentar antes de 1968. El vocablo ayayero surgió
con el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. O sea, es un vocablo de los primeros años de este gobierno, ¿no? Quizá de los años iniciales de la década del 70. Es imposible documentarlo anteriormente. Incluso la admisión de la interjección ayayay es tardía en el diccionario de la academia. No es una admisión que tenga ya sus buenos años, no, es bien tardía. Entonces, quiero indicar eso. La interjección de la cual se derivó fácilmente, ¿no? El vocablo ayayero. La interjección sí tenía ya mucho uso, según lo recuerdo yo, en la década de 1950. ¿Y qué se denotaba? No lo que dice la academia, que es se denota una expresión de pesar o de tristeza ante algo luctuoso, no. Entre nosotros, y era muy clara esa significación doble, a un tiempo, por ejemplo, supongamos que alguien nos comunicaba la noticia de que se iba a casar la próxima semana. Y entonces eso para nosotros significaba pues una novedad, una sorpresa, ¿no? Y a la vez también manifestábamos nuestra complacencia y nuestra aprobación por ese casamiento. Y entonces cuando el amigo nos decía, ¿sabes que la próxima semana me caso? Exclamábamos, ¡ay, ay, ay! Con lo cual manifestábamos a un tiempo, repito, que nos causaba una grata sorpresa esta noticia y que aprobábamos esa decisión de casarse. Esas dos cosas. Todavía en el gobierno de Velasco, ¿no? Había esta significación doble, ¿no? Aun cuando era más bien admirativa. Yo he visto, y ustedes seguramente, los que peinan canas lo recordaban muy bien, en las reuniones de prensa que hacía el general, ¿no? Que era muy enfático y todo, y decía, lo recuerdo perfectamente, decía, esta revolución es como el Mantaro. ¿Por qué, mi general? Porque barre con todo. Y entonces todo el grupo de palaciegos y de gente que estaba muy cerca del general decía, ¡ay, ay, ay, mi general! Ahí surgió ayayero, en este sentido de adulador, ¿no? Sí, ¿no? De chicheñor, sí. Pero es eso, y ¿saben quién también facilitó mucho eso? Porque lo decía constantemente, aunque no creo que haya sido el inventor, Augusto Ferrando, Quiriquín, ¿no? Sí, porque ustedes recordarán en su programa, sobre todo en los años 70, ¿no? Cuando venía un concursante y hacía algo y todo, la expresión corriente del negro era ¡ay, ay, ay! Decía, ¿no? Sí, muy criollamente, ¿no? Ese ¡ay, ay, ay! Influyó, porque Augusto ha estado pues 30 años en la televisión, ¿no? Y ha influido decididamente, ¿no? Sí, en eso sí, no les quepa duda ninguna. Yo repito, el vocablo ayayero es un vocablo de los años iniciales de la década de 1970, ¿no? Es un vocablo que debe tener mejor los casos, ya 38, 40, pero no tiene más, no tiene más. Pero ay, 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 esa interjección ay, 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 en este doble sentido que se expresaba a un tiempo, en ese sentido, eso sí es bien antiguo, bien antiguo. Y repito, en la década de 50 era común, ¿no? Después también he recibido unos apuntes y textos de mi estimado amigo Máximo Terrazos acerca de la sexualidad como acontecer histórico, ¿no? Entonces ha desarrollado todo un programa, van a ser creo que unos cursos, lo tengo que leer, acabo de recibirlo, ¿no? Está con ilustraciones, se tiene un libro sobre la sexualidad en el antiguo Perú, ¿no? Que es un tema que en su momento se trabajó mucho y se sometió a diversas consideraciones. Hay libros importantes, ¿no? Que se publicaron, como el libro de Kaufman, el mismo libro de Terrazos, y yo traduje en su momento el estudio muy pormenorizado de Gebhardt,
¿no? Lo publiqué en mi revista, logré conversar con Rafael Larco Hoyle, ¿no? Cuando ya estaba bastante mal de salud, pero era un tipo muy gentil y por lo menos no comprobé, como se decía, no, es un tipo distante, un tipo muy serio y todo, ¿no? Se mostró muy cordial y me brindó todas las facilidades, ¿no? Y me decía, recuerdo yo, ¿no? Me decía, porque reconocía que hay un porcentaje muy importante de cópula en las representaciones cerámicas de carácter sexual. Hay muchas representaciones de cópula peniano-rectal. Y claro, Rafael Larco tenía su propia explicación porque decía que era una manera de evitar la concepción y todo, ¿no? Lo cual pues a mí me parecía pues completamente erróneo. Bueno, pero ese era su punto de vista. Pero me decía algo bien interesante, no sé si ustedes lo saben. Me decía, oiga, ¿usted cómo explicar? Me decía, por ejemplo, porque incluso Ayapaec, el dios, ¿no? La divinidad de los mochicas, está así también, copulando, como decían los teólogos antes, contra natura, también, en la misma divinidad, que ya no tenía más nada que evitar la concepción ni nada, ¿no? Pero está así Ayapaec. ¿Y sabe lo que me decía? ¿Sabe dónde yo he hallado? Porque esto de acá yo lo he descubierto y lo he sacado con mis propias manos, me decía. ¿Sabe dónde estaban estas copulaciones peniano-rectales? En tumbas para niños. A ver, dígame de Negri, ¿qué hacían estas representaciones, ¿no es cierto?, del mal llamado coito anal en tumbas para niños? ¿Qué sabrían los niños de esto? Le dije, ¿qué me pregunta a mí, amigo? Y digo, menos que usted, si usted saca el hombre. Sí, me dijo, para mí ha sido y sigue siendo un misterio. ¿Por qué en tumbas de niños? Algún día lo sabremos. Bien, hasta aquí el programa y será hasta el siguiente.